Hola, hola, muy buenas tardes. Ya estamos con un nuevo programa Alexandra te orienta. Hoy es miércoles 15. Miércoles 15 de abril, ya estamos a mitad de mes. El tiempo, como siempre digo, pasa volando. Todavía nos queda un tiempo bueno, medio nublado, pero no hace frío. Aún uno está con ropa de verano, cambiando las temperaturas. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es como la base para poder sobrepasar y sobrellevar una serie de patologías que de repente son disfuncionalidades en las relaciones tóxicas y todo, y que tiene que ver con la base del ser humano, que es la autoestima. Así que para aquellos todos auditores que están escuchando, hoy día hablamos de la autoestima y luego haré el podcast que seguramente será subido mañana. Mando un saludo a la radio Las Garzas y desde Arica a Punta Arenas y gente que me escucha en el exterior también. Entonces damos y comenzamos nuestro programa. Recuerden que pueden llamar al 22 25 25 649, al 22 25 25 649 si quieren, para saber algunas cosas. Pueden cambiar su nombre, no es necesario que hablen con su nombre, y así yo les puedo hacer como una mini terapia y que también ayuda a los otros auditores. O escribir sus casos a contacto@alexandratorienta.cl. Bueno, la autoestima, como dije, es la base para todo es como nuestro proof para los trabajos, para desenvolvernos, para las relaciones interpersonales, para las relaciones amorosas. Si hay una autoestima baja, obviamente que nos va a perturbar en todo sentido. Y generalmente la autoestima baja genera pensamientos negativos, autoinvalidantes, que son con nosotros mismos, donde nos empezamos a decir cosas como negativas, donde estamos conectados generalmente con nuestros defectos. Y nunca sabemos cuáles son nuestras fortalezas, sino que están a flor de piel nuestras debilidades. Entonces, cuando yo hablo de la autoestima, me refiero a que es un aspecto muy importante, como decía anteriormente, de la personalidad, del logro de la identidad y de la adaptación a la sociedad. Esa es la autoestima. O sea, si nosotros tenemos una buena autoestima, nos vamos a adaptar bien socialmente y vamos a poder generar vínculos y nos vamos a poder vincular con nuestros pares en las relaciones interpersonales de una manera más sana. Es el grado en que los individuos tienen sentimientos positivos o negativos acerca de sí mismos y de su propio valor. Ya vamos viendo la autoestima positiva y la autoestima negativa. La capacidad también que tiene la persona de valorarse, de amarse, apreciarse y aceptarse a sí mismo. Esto lo estamos hablando de una manera sana, no estamos hablando de narcisismo ni egocentrismo por si acaso. También se podría llamar un conjunto de actitudes del individuo hacia sí mismo. Es la percepción evaluativa de uno mismo, o sea, cómo nosotros nos percibimos y desde ahí cómo nos vamos a evaluar. También es el amor de cada persona que tiene de sí mismo. Entonces, la autoestima está relacionada con muchas formas de conducta. Las personas con una autoestima elevada suelen reportar menos emociones agresivas, negativas y menos depresión que la autoestima baja. Entonces, esto quiere decir que cuando hay una autoestima más sana, una autoestima elevada y normal, obviamente la persona tiene mucho más emociones positivas y no está internalizando o se está conectando con las emociones negativas que generalmente pueden generar rabia, pueden generar depresión, etc. De modo similar, las personas con una autoestima elevada pueden manejar mejor el estrés, o sea, las personas que tienen una autoestima buena pueden afrontar el estrés y cuando son expuestas al estrés, experimentan menos efectos de diversidad y negatividad en la salud, o sea, tienen más aguante por una buena autoestima. Miren todas las ganancias que tiene una autoestima elevada. La época importante para el desarrollo de la autoestima, como he dicho muchas veces, es la infancia intermedia. El niño aquí compara su yo es como nuestro self interno, real con su yo ideal. El yo ideal es lo que uno le gustaría ser. Y se juzga a sí mismo por la manera en que alcanza los patrones sociales y las expectativas que se ha formado de sí mismo y de que tan bien se desempeña. Por eso que una persona con un yo más fragilizado, con un yo fragilizado en versus comparación con el yo ideal, el autoestima, el resultado es completamente negativa. Las opiniones que tienen los niños acerca de sí mismos tienen un gran impacto en el desarrollo de la personalidad, en especial en su estado de ánimo habitual. Por lo tanto, lo anterior es importante. El estudio de la autoestima, así como la presentación de patrones de conducta, van a llevar al individuo a establecer una autoestima elevada, que le permita un mejor desarrollo de sí mismo. O sea,
Con una autoestima elevada vas a poder hacer frente a la vida diaria, en la adultez, en la adolescencia, etcétera, los trabajos, las relaciones de pareja, en las relaciones interpersonales, en la época de estudiante, en la universidad. En todo ámbito esa autoestima te va a acompañar y te va a permitir desenvolverte de una manera más segura en el mundo, externo e interno. Por lo tanto, la autoestima es el concepto que tenemos de nuestra valía y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida. ¿Se van dando cuenta? Los millares de impresiones, evaluaciones y experiencias así reunidos se juntan en un sentimiento positivo hacia nosotros mismos, o por el contrario, es un incómodo sentimiento de no ser lo que esperábamos. Y es ahí cuando empezamos a generar estos pensamientos negativos que nos van autoinvalidando y que generalmente nos van diciendo: no podemos hacerlo bien, tú no sirves para esto, tú no puedes hacer esto otro, tú no tienes las capacidades. Ahí viene el autodiálogo, que ese autodiálogo es completamente nefasto y negativo, que nos paraliza y nos fragiliza. Hay tipos de autoestima, por ejemplo está la alta autoestima. La autoestima se puede desarrollar en las personas de tres formas. Autoestima alta, dentro de la normalidad, la persona es la que se ama, se acepta y se valora tal cual es, o sea, se acepta a sí misma como es. La autoestima baja, las personas no se aman a sí mismas, no se aceptan y no se valoran en sus cualidades, o sea, están conectadas solamente con las debilidades y con todos los defectos. Y la autoestima mucho más elevada, más inflada, son las personas que se aman más que a los demás y valoran exageradamente sus cualidades, o sea, es un extremo. Las características de las personas, por ejemplo, con una autoestima más alta, saben que pueden hacer bien y que pueden mejorar. Se sienten generalmente bien consigo mismos, expresan su opinión sin miedo a lo que piense el otro. No temen hablar con otra persona, o sea, no se invalidan que van a hablar mal, que van a ser torpes, que no tienen temas de conversación. Hablan nomás, se sienten seguros de sí mismos. Saben identificar y expresar sus emociones a otras personas sin ningún problema. Participan en las actividades que se desarrollan en su centro de estudio, trabajo, grupos de amigos, etc. Se valen por sí mismas en las situaciones de la vida, lo que implica dar y pedir apoyo, o sea, son completamente autovalentes. Les gustan los retos y no les temen, o sea, les gustan los desafíos. A veces se imponen también metas altas. Tienen consideración por los otros, sentido de ayuda y están dispuestos a colaborar con las demás personas. O sea, no tienen ningún problema en la colaboración con las otras personas. También son creativas y originales. Inventan cosas, se interesan por realizar tareas desconocidas, aprenden actividades nuevas. Luchan por alcanzar lo que quieren porque no tienen miedo. Disfrutan por alcanzar lo que quieren, disfrutan las cosas divertidas de la vida, tanto de la propia como la de los demás. Acuérdense que están regidos generalmente por emociones positivas. Se aventuran en nuestras actividades. Son organizados y ordenados en sus actividades. Preguntan cuando algo no lo saben, sin temer. En cambio, los que tienen baja autoestima no se atreven a preguntar, generalmente piensan que pueden hacer el ridículo. Defienden su posición ante los demás. Reconocen cuando se equivocan. No les molesta que digan sus cualidades, pero no les gusta que los saluden. Conocen sus cualidades y tratan de sobreponerse a sus defectos. Son responsables de sus acciones. Son líderes naturales. Generalmente nacen para ser líderes este tipo de personas y los siguen. Sin embargo, las personas que tienen baja autoestima son personas características, son indecisos, se les dificulta tomar decisiones, tienen miedo exagerado a equivocarse, empiezan a experimentar una serie de sintomatologías, por ejemplo, enrojecimiento facial, tiritones, taquicardia, transpiración. Solo toman una decisión cuando tienen seguridad en un 100% que obtendrá los resultados esperados. Piensan que no pueden, que no saben nada, que no pueden, se invalidan, que no pueden hablar con los otros, que no tienen temas de conversación, que se van a quedar paralizados, por ejemplo. Jamás valoran sus talentos. Ven sus talentos pequeños, muy disminuidos, y los de otros los ven grandes. Generalmente están conectados con sus defectos. Le tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos. Son muy ansiosos, nerviosos, lo que los lleva a evadir situaciones que le dan angustia y temor. Esto mismo, ser tan ansioso, les produce miedo y generalmente activan emociones y sensaciones corporales muy desagradables. A veces evitan situaciones y están encerrados en sí mismos. Son muy pasivos, evitan tomar la iniciativa, no preguntan en una sala de clases, se quedan callados, dudan todo el tiempo de ellos mismos.
Son aislados y casi no tienen amigos, por lo mismo. No se creen capaces de tener un tema de conversación, de ser entretenidos o simplemente si el otro los va a escuchar. No les gusta compartir con otras personas, por lo que acabo de decir. Evitan participar en las actividades que se realizan en su centro de estudio o trabajo. Temen hablar con otras personas. ¿Por qué temen hablar? Porque piensan que no van a poder expresarse. Dependen mucho de otras personas para hacer sus tareas o realizar cualquier actividad. Se dan por vencidas antes de realizar cualquier actividad. No están satisfechas consigo mismas, piensan que no hacen nada bien. Se fijan que están conectados siempre con sus defectos. No conocen sus emociones, por lo que no pueden expresarlas. Debido a que no tienen valor, les cuesta aceptar que las critiquen. Se sienten atacados. Les cuesta reconocer cuando se equivocan, se vuelven a sentir atacados. Manejan mucho sentimiento de culpa cuando algo sale mal. Imagínense cómo se van fragilizando. En resultados negativos buscan culpables en otros. Así como reflexionan, me pregunto. Creen que son feos, que no sirven para nada. Creen que son ignorantes. Se alegran ante los errores de otros. No se preocupan por su estado de salud. Son pesimistas. Creen que todo les saldrá mal. Buscan líderes para hacer las cosas. Creen que son personas poco interesantes, que no les interesan a los demás, que no despiertan ningún tipo de emocionalidad ni entretención. Creen que causan mala impresión en los demás. Les cuesta obtener sus metas. No les gusta esforzarse por lo mismo. Sienten que no controlan su vida. Se fijan que tienen una autoinvalidación permanente y ahora nos vamos a la extrema de una autoestima completamente gordita y sobreinflada, inflada de una manera ya no normal. Tomando elementos básicos, por ejemplo, de Freud, podemos hacer una aproximación a las características de este tipo de personas. Piensan que pueden hacerlo todo, no hay nadie mejor que ellos, creen tener siempre la razón y que no se equivocan, por lo tanto no pueden ver los defectos, son seguros de sí mismos en extremo, pero no lo hacen, lo que no hacen ver los riesgos de sus acciones. Creen que todas las personas los aman, hablan en extremo y son escandalosos. No toman en cuenta a nadie para hacer sus tareas o realizar cualquier actividad, o sea, son cero empáticos. Se aman a sí mismos de una forma enfermiza. Son vanidosos y casos extremos llegan al narcisismo. Narciso, por si acaso, era un hermoso joven que todos los días iba a contemplar su propia belleza en un lago. Estaba tan fascinado consigo mismo, con su belleza, mirándose en este agua, en el reflejo del agua que hacía de espejo, que un día se cayó dentro del lago y murió completamente ahogado. En el lugar donde cayó nació una flor, a la que la llamaron Narciso. Esa es la historia de Narciso. Se sienten atractivos, no necesariamente en el aspecto físico. Creen que son las personas más interesantes de la tierra. Tienen mucha seguridad en sí mismos. Creen que la ganan a cualquiera en todo. Creen que impactan a cualquiera que no lo conoce. Les gusta que los elogien. Creen que todas las personas están obligadas a amarlos. Creen que nunca se equivocan, pero atacan a los demás cuando se equivocan. Como tienen su autoestima tan inflada, tan grande, muchas veces también llegan a descalificar a su pareja, a sus amigas, etc. Nadie es más que ellos como personas. Ellos son el centro del universo. Se sienten felices y plenamente a gusto consigo mismos. Cuidan de forma enfermiza su salud, o sea, llegan casi a ser hipocondriacos. Optimistas en extremo, o sea, casi bizarro. Bizarro es algo que es irracional. Sienten que merecen tener más que los demás, como se sienten tan superiores. Quieren tener lo mejor en ropa, perfumes, objetos, materiales, etc. Son ególatras. O sea, estamos hablando de un extremo. Nosotros necesitamos que el paciente, que las personas o que ustedes tengan una autoestima sana, que se amen a sí mismos, que se respeten, que crean en ustedes. Lo bajo es un extremo y este otro es otro extremo. Bueno, como dije al principio, la formación de la autoestima es súper importante. Hay elementos que son marcadores y son forjadores de una autoestima alta. Por ejemplo, cuando se es niño o niña, desde pequeños, cuando son tratados con amor en su hogar, cuando los padres le dan seguridad, cuando se le aplican normas conductuales firmes pero no violentas, o sea, con firmeza pero con ternura, cuando se les frustra y se les ama, cuando se les enseña a respetar a las otras personas, también estamos desarrollándoles la empatía, tener la capacidad, por ejemplo, de ver al otro. Se les enseña a que pueden soñar, sí, pero no en un extremo. Se les inculca que lograrán todo lo que se propongan. Tú puedes, tú eres capaz. Se les llama la atención, pero con amor. Se les cuida su salud en forma normal. Es normal que el ser humano se enferme.
Se les ayuda a ser independientes. Los padres tienen que ayudar al niño o a la niña a ser independientes para que se conecten con el mundo externo. Y para eso también existen elementos que ayudan a mejorar la autoestima, como por ejemplo, hay uno que es el sentimiento de pertenencia. Nosotros necesitamos experimentar que somos parte de algo, que somos parte de una familia, de una comunidad en la cual nos quieren y nos respetan, miembros de una nación, con nuestras costumbres, historia y lengua. Eso pasa, por ejemplo, con los padres cuando viajan mucho, los trasladan de un país a otro y los niños empiezan a no tener pertenencia, entran a un colegio, se hacen amigos, luego se cambian a otro país y finalmente estos niños no se sienten que tienen un arraigo en algún país, con alguna nación, etc. Van teniendo muchas pérdidas a lo largo de la vida. Sentir que somos amados por la familia es tremendamente importante, que nos aman, que nos cuidan. Y si no es así, buscamos una familia sustituta, amigos con quienes compartimos nuestros momentos agradables, vecinos que nos respeten, ser reconocidos en nuestras cualidades, capacidades, habilidades, destrezas y simplemente nuestros dones. La baja autoestima. ¿Cómo se forma una baja autoestima? La autoestima, como dije anteriormente, se va desarrollando a diario en los primeros años de vida, en los niños y niñas, en el hogar. Y entre los factores que producen una baja autoestima podemos describir lo siguiente. La repetición constante del no. No hagas eso, no vengas tarde, no comas eso, no toques eso, etc. La inconsistencia en las reglas de conducta. Papá da una orden y mamá da una orden contraria, o sea, no están de acuerdo en la misma orden. Papá no me da permiso, pero mamá sí. Ya se va perdiendo ahí el norte, va creando una baja autoestima. Regañarlos con alto grado de enojo, malas palabras con rabia, estar en mente emocional uno como padre y retarlos desde la emoción negativa. Descalificarlos en esa emoción negativa. Indiferencia de los padres. No sabe si está enfermo, si come, por dónde anda, no sabe de su hijo. Eso también va creando un cero apego y los niños se van sintiendo completamente abandonados. Las reglas familiares rígidas, por ejemplo. Si no llegas en 10 minutos más o no llegas a tal hora, te quedas sin comida. Si no haces esto, que estén castigados permanentemente. Pérdidas importantes durante la infancia, perder al papá, perder la mamá u otros integrantes de la familia que pudiesen ser muy cercanos o había un apego. El abuso físico o sexual también crea una baja autoestima. Los golpes, la violencia, las descalificaciones, también el daño psicológico. Padre o madre con problemas de adicciones, ya sea alcohólicos, drogadictos. Padre y madre sobreprotectores, demasiado protectores, también generan una autoestima baja en los niños porque salen y tienen miedo a enfrentar el mundo. Padres o madres muy consumidores, muy materialistas. Comunicación de doble vínculo, es el mensaje con doble fondo. Una persona dice una cosa y actúa de otra. Forma diferente a lo que les dijo. Por ejemplo, le pedí al niño que no mienta y él miente. Le pedí a mi hijo que no tome, o que no robe y yo robo, por ejemplo. Situaciones de estrés agudo o estrés postraumático pueden generar baja autoestima, que el niño se vea en una situación de estrés agudo, por ejemplo, o una situación de estrés postraumático que haya sufrido bullying y que eso le generó estrés y que no se trató y que finalmente se transforma en un estrés postraumático. Los elementos de una autoestima inflada, de una persona que tiene una exagerada autoestima. Desde la niñez se le trata así. Es tratado con amor enfermizo por parte de las personas más cercanas, con los padres. No se le aplican normas conductuales, libre albedrío. Se le enseña a que su opinión es mejor que la de los demás. O sea, que logrará todo lo que se proponga. O sea, el niño no se le enseña a que también se puede frustrar. Que puede conseguir lo que quiera, aunque para ello tenga que utilizar a otros. Se le complace absolutamente en todo, nuevamente no hay frustración. Se le enseña que él es el más bonito, la más bonita, la más ganadora o el más ganador. Que él es la más inteligente o él es el más inteligente de todos. Se le enseña a ser autosuficiente en extremo. En grado extremo se va desarrollando en el niño y la niña una personalidad vanidosa y narcisista. Recuerde que ser narcisista es tremendamente grave porque no es capaz de ver al otro. No hay cero empatía, se ama a sí mismo y finalmente tiene que descalificar al otro permanentemente para alimentar su ego, el narcisista. Los elementos que también están ligados a la autoestima son el autoconcepto, el autorrespeto,
el autoconocimiento. Todo cuando digo auto es el autoconcepto que yo tengo de mí misma, cómo yo me respeto a mí misma y qué conocimiento tengo de mí misma. Conocer cada uno de los componentes de la autoestima siempre nos permitirá, sin duda, entender mejor su desarrollo y reconocer la importancia de ella en nuestra vida cotidiana. Puesto que la autoestima afecta a todo el comportamiento humano y recibe influencias determinantes desde la infancia hasta el último momento de la vida. Por lo tanto, quiero que escuchen, queridos auditores online, es completamente indispensable identificar sus componentes para así elaborar estrategias que nos lleven a fortalecerla y mantenerla en estado elevado. Con esta se busca abordar el núcleo de la autoestima y su influencia trascendente en el desarrollo personal y a partir de la identificación de sus componentes con el fin primordial de que se avance en la comprensión de ese que hasta hoy nos resultará tan desconocido uno mismo. ¿Se fijan cómo va forjando la autoestima? Cuando hablo de autoconcepto, hablo que el autoconcepto es la opinión o la impresión que la gente tiene de sí misma. O sea, ¿qué autoconcepto tengo yo de mí misma? En mi identidad hipotetizada, la cual se desarrolla a lo largo de muchos años. El autoconcepto es el conjunto de percepciones cognitivas. Cuando hablo de cognitivas son de pensamiento y actitudes que la gente tiene acerca de sí misma. Acerca de mí misma, por ejemplo. El autoconcepto es multidimensional y cada una de sus dimensiones explica roles diferentes. Una persona puede calificarse como marido, como esposa, como profesional, como líder, como comunitario, como hijo, como hermano, como amigo, y así sucesivamente. Esos aspectos diferentes del yo describen la personalidad total, o sea, cómo yo me veo cumpliendo diferentes roles. Los individuos pueden tener autoconceptos diferentes que cambian de vez en cuando, que pueden ser o no retratos precisos de ellos mismos. Los autoconceptos se elaboran constantemente, dependiendo de las circunstancias y de las relaciones confrontadas por el individuo. Los hallazgos empíricos que se han hecho estudios, por ejemplo, han revelado que la diferenciación del yo aumenta con la edad. El yo es el self interno. Las contradicciones y el conflicto interno son menores al inicio de la adolescencia. Ojo, que las contradicciones y los conflictos internos son menores al inicio de la adolescencia y van a alcanzar un punto máximo de expresión a la mitad de la etapa del adolescente y al final empieza a declinar. Ustedes saben que la adolescencia no es fácil y que durante la adolescencia media los jóvenes desarrollan la capacidad de comparar, pero no de resolver, atributos contradictorios del yo. Al final de la adolescencia aparece la capacidad de coordinar, resolver y normalizar los atributos contradictorios y se reduce la experiencia al conflicto sobre el tipo de gente que la persona realmente quiere ser. Es porque se fijan que siempre los adolescentes están buscando su propia identidad, ya no quieren, por eso que rompen de repente con la figura materna, la hija y el hombre con la figura paterna, porque quieren encontrar su propia identidad y por eso muchas veces tienen unas vestimentas inadecuadas, usan el pelo largo, se cuelgan aros, etcétera, etcétera. Hace varios años, en 1950 más o menos, se afirmó que la personalidad tenía cierta estabilidad, pero nunca permanece exactamente igual, va cambiando, siempre está en transición, pasando por revisiones. Se utilizó que se definen todos los aspectos de la personalidad que componen la unidad interna, se refiere a la identidad personal, al yo, que se desarrolla con el transcurso del tiempo, como la relación con nuestros padres, cómo nos relacionamos en el colegio con nuestros compañeros, cómo fuimos interactuando socialmente, qué pasó en la adolescencia, qué tipo de pareja, qué tipo de amigos tuvimos, etc. Y se identificaron 4 dimensiones básicas del yo. Primero, un autoconcepto general que consiste en la percepción global que el adolescente tiene de sus capacidades, y así como los roles del mundo externo. Segundo, autoconceptos temporales o cambiantes influidos por las experiencias actuales, por ejemplo, el comentario crítico del profesor, de una pareja, etc., que puede producir una minusvalía en la persona. Tercero, los adolescentes tienen un yo social, su yo en las relaciones con los demás y el yo al que otros reaccionan. Como decía un adolescente, me gusta la forma en que la gente me responde, hace que me sienta bien conmigo misma.
Algunos adolescentes piensan en sí mismos de una manera negativa porque creen que no agradan a los demás. Y siempre una influencia importante sobre el autoconcepto en la forma en que se sienten los adolescentes en los grupos sociales. Recuerden que la edad de la adolescencia, la socialización con los pares y la vida social es tremendamente importante. Por eso uno como padre de adolescente muchas veces siente que estamos siendo abandonados. Pero es parte de la vida que están socializando. Cuarto, los adolescentes les gustaría ser el yo ideal, ese yo ideal que han conceptualizado. Esas imágenes proyectadas pueden ser realistas o no. Imaginar ser lo que nunca serán pueden conducirlos a la frustración y al desencanto. En otras ocasiones los adolescentes proyectan una imagen idealizada y luego se esfuerzan por convertirla en esa persona. O sea, idealizan esa proyección y quieren ser como esas personas. Y por eso muchas veces los actores y estos personajes de la televisión para ellos son tan importantes. Quienes disfrutan de una mejor salud emocional suelen ser aquellos cuyo yo real se aproxima al yo ideal, proyectado, y quienes pueden aceptarse como son. El autoconcepto está formado por varios niveles. Primero está el nivel cognitivo, intelectual. El cognitivo tiene que ver con el pensamiento, que constituye las ideas, las opiniones, las creencias, las percepciones y el procesamiento de la información exterior. ¿Cómo procesamos? Cuando nos relacionamos con el mundo exterior, vamos nosotros percibiendo y vamos teniendo una cognición de nosotros mismos. Por lo tanto, basamos nuestro autoconcepto en experiencias pasadas, creencias y convencimientos sobre nuestra persona. El nivel también, el segundo, es el nivel emocional afectivo. Es un juicio de valor sobre nuestras cualidades personales. Implica un sentimiento de lo agradable o desagradable que vemos en otros. Después está el nivel conductual, cómo nos comportamos, que es la decisión de actuar y de llevar a la práctica un comportamiento consecuente. Y eso tiene que ver con lo cognitivo y con lo emocional, cómo vamos a actuar. Si tengo un buen pensamiento, si creo en mí misma, yo me puedo parar frente a una multitud y, por ejemplo, hablar. Los factores que van a determinar el autoconcepto son los siguientes: la actitud o motivación. Esto quiere decir que la tendencia de reaccionar frente a una situación tras evaluarla positiva y negativa es la causa que impulsa a actuar. Por tanto, será importante plantearse el porqué de nuestras acciones para no dejarnos llevar simplemente por la inercia, por la ansiedad. O sea, depende de mi actitud, de mi credibilidad y mi motivación con lo que estoy haciendo para pararme frente a un público. El esquema corporal supone la idea que nosotros tenemos de nuestro cuerpo a partir de las diferentes sensaciones y estímulos que percibimos. Ahí es re importante porque, por ejemplo, las pacientes anoréxicas tienen una distorsión corporal. Entonces, en esa causa, con la distorsión corporal, muchas veces se creen gordas cuando están en los huesos y se van invalidando. No es menor. Ahí está el esquema corporal distorsionado de las diferentes sensaciones y estímulos que percibimos. Esta imagen está muy relacionada e influenciada por las relaciones sociales, las modas, los complejos o sentimientos hacia nosotros mismos. Las aptitudes es otro punto importante, que van a ser las capacidades que posee una persona para realizar algo adecuadamente. Por ejemplo, inteligencia, razonamiento y habilidades. La valorización externa es importante porque es la consideración o apreciación que hacen los demás personas sobre nosotros. Son los refuerzos sociales, halagos, contactos físicos, expresiones gestuales, reconocimientos sociales, etc. Esto es re importante lo que acabo de decir, porque así vamos construyendo una sana autoestima, y como ustedes pueden ir deduciendo, la autoestima va a ser vital para todo lo que tengamos que hacer en nuestra vida. Por lo tanto, una autoestima precisa. Ya sabemos que la autoestima es uno de los factores más relevantes para el bienestar personal y la salud mental. Es una clave para relacionarnos con el entorno de una forma satisfactoria. Si nuestra tendencia es a sobrevalorar las dificultades y defectos, sin valorar las propias capacidades o posibilidades, la suma global de la percepción de uno mismo hace que nos sintamos completamente insatisfechos e invalidados. Si esta forma de pensar está generalizada, nuestras acciones van a estar sesgadas o actuaremos con temor y hay más posibilidades de que los fallos se repitan en nuestro futuro.
También podemos tener un pensamiento distorsionado en el sentido contrario. Si lo que tenemos es un sentimiento exagerado de autoestima, nos puede crear problemas también, lo cual ocasionará que no podamos resolver los problemas de forma adecuada. La aceptación de límites y capacidades. En esta sociedad se nos pide que seamos perfectos. Los mejores, ¿se han dado cuenta? Hasta los padres. Hay padres que son súper exigentes y desde chicos le piden a los hijos que sean excelentes, que tienen que sacarse notas de promedio de 6, arriba, etc. Y esto empieza a producir un problema frontalmente con nuestras vivencias. Lo adecuado es que sintamos una parte de nosotros como maravillosa, como buena, aquella que se refiere a nuestras capacidades. Por ejemplo, somos buenos para unas cosas, tenemos cualidades que podemos en práctica y hemos conseguido cosas, pero no somos perfectos para todo. Yo puedo tener habilidades para las cosas manuales y otros pueden tener habilidades para las matemáticas y otros para las letras, por ejemplo, pero no siempre tenemos habilidades para todo. La otra parte de nosotros alberga en los límites. A veces somos completamente odiosos, nos enfadamos, somos débiles o miedosos. No sabemos qué hacer o incluso nos equivocamos. La parte de los límites es la que intentamos esconder, la que nos avergüenza de nosotros mismos. Podemos y ponemos tanta atención en nuestros defectos, a veces nos conectamos tantos días y estamos con nuestros defectos a flor de piel que no hacemos sino hacerlos más presentes y empeorar las cosas. Nos autoinvalidamos y creemos que no valemos absolutamente nada. Hay que cambiar y salir de ellas. Toda esta energía puesta a los límites nos impide desarrollar capacidades, cumplir nuestros objetivos y hacer frente al mundo cotidiano. Necesitamos, por favor, aceptarnos como un todo, con límites y capacidades, con fortalezas y debilidades. Querernos sin condiciones. Solo así sentiremos el aumento de nuestra autoestima. Necesitamos estimar lo mejor de nosotros y lo menos bueno. Luego voy al autorrespeto, pero necesito ir a una pequeña pausa y ya regresamos con más a Alexandra Te Orienta. No te retires, que ahora vengo con el autorrespeto y un par de mails. Ya estamos de regreso con más a Alexandra Te Orienta. Voy al autorrespeto para no perder el hilo y luego leo los mails. El autorrespeto es respetarse a uno mismo. Muchas veces, cuando estamos en una relación disfuncional con una pareja que nos maltrata, que nos descalifica, o que simplemente sabemos que estamos en una relación tóxica que no es viable y que la persona ya es alcohólica, drogadicta, mujeriego, etcétera, ahí no nos estamos tampoco respetando a nosotros mismos. ¿Por qué seguimos con esa persona si es tan disfuncional? Entonces ahí no hay un autorrespeto hacia sí mismo. Por lo tanto, este es un trabajo indispensable para vivir en armonía con uno mismo y con los demás. Constantemente nos quejamos de otros que nos faltan el respeto, sin atender que es más frecuente que uno mismo se falta el respeto. Por ejemplo, en las relaciones disfuncionales, uno se está faltando el respeto constantemente, siendo esto en ocasiones de manera inconsciente, obviamente. Tenemos un llamado telefónico y ya seguimos. ¿Aló? 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 Bueno, no se escuchó la línea, algún problema hay.
que no se puede escuchar el llamado telefónico, pero probablemente vuelva a llamar a la persona. Seguimos. Entonces, de manera inconsciente, la autoestima también, mientras, es importante atender y satisfacer las propias necesidades y valores, expresar y manejar de forma conveniente sentimientos y actitudes. Voy a tratar de contestar este llamado telefónico. ¿Aló? 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 Voy a una pequeña pausa y ya regresamos con más. Alexandra te orienta. Jocelyn. ¿Qué te dijo él cuando contestaste el llamado telefónico? ¿Cómo lo hiciste? Sí, por el otro día él te hizo probar, él te llamó. Yo llamaba de allá, y contestaba. Y este botón tiene que estar cuando está apagado. Este es ayudarme, este botón cuando está apagado está pasando el programa, ¿cierto? Sí. ¿Cómo lo hago para hacer el llamado telefónico? Por algo, él compró esta maquinita que era con los botones para que usted no jugara con esto. Sí, pero esto estaba arriba. Es que como tú lo viste el otro día, yo No, pasé... pues yo no lo vi, si yo llamaba de allá y él me contestaba. Ahí está hablando la persona. ¿Aló? 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 ¿Me escucha? ¿Aló? 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 Bueno, no pude contestar el llamado telefónico, algún problema hay y voy a tratar de llamar después a la persona y tratar de resolver si esto estaba funcionando. Pero mientras tanto seguimos con la autoestima, que es un silencioso respeto por sí mismo. Estábamos hablando del respeto a sí mismo. Entonces, cuando uno se atiende y satisface las propias necesidades y valores, estamos hablando del autorrespeto. Expresar y manejar de forma conveniente sentimientos y emociones sin hacer daño ni culparse. Hay mucha gente que se culpa, sobre todo las personas con baja autoestima. Buscar y valorar todo aquello que haga a uno sentirse orgulloso de uno mismo. Eso también es muy importante, el poder sentirse orgulloso de uno mismo. Generalmente, las faltas de respeto comienzan con faltas de respeto a uno mismo. Habría que comenzar por revisar detenidamente cómo y por qué lo permitimos, y no tanto por qué los otros lo hacen. Por eso cuando uno dice... estoy con una persona que es súper mujeriego o estoy con una mujer que me maltrata, etcétera, etcétera. Ya no sacamos nada con echarle la culpa a la persona que maltrata o que hace daño, porque efectivamente esa persona es maltratadora, es una persona completamente enferma. La pregunta es ¿por qué tú sigues con esa persona que te maltrata y te hace daño? Y la respuesta lo más posible puede ser lo que acabo de decir, las faltas de respeto comienzan con faltas de respeto a uno mismo. Habría que comenzar por revisar detenidamente cómo y por qué lo permitimos, no tanto porque los otros lo hacen. Solo podemos respetar y dar y amar a los demás cuando hemos respetado, dado y amado a nosotros mismos. Y sin duda, de la misma manera que las relaciones humanas profundas se establecen sobre las bases de respeto, también la autoestima se fortalece cuando aprendemos a respetarnos a nosotros mismos. El autoconocimiento, otro punto. Conócete a ti mismo es la máxima socrática que hace siglos expresa una tarea para toda la vida, la más seria de todas las tareas. Si tú no eres capaz de conocerte a ti mismo, ¿cómo puedes aumentar o cómo puedes trabajar tu autoestima? Tienes que conocer tus debilidades y tus fortalezas.
y de ahí aceptarlas. Así solo se puede querer lo que se conoce. Si uno es perfectamente desconocido para sí mismo, es difícil poder quererse. Algunas de las preguntas a las que con frecuencia es difícil encontrar respuestas son: ¿quién soy? ¿Por qué reacciono así? ¿Qué me hizo sentir así? Debiéndose esto a que nos conocemos lo suficiente. No nos conocemos lo suficientemente como para poder contestar eso. Se dice que cuando aprendemos a conocernos, en realidad vivimos, y efectivamente no podemos vivir con algo o con alguien que desconocemos, o sea, con uno mismo. Mucho menos emplear capacidades, recursos o habilidades desconocidas para nosotros, de nosotros mismos. Por eso cuando uno muchas veces le pregunta al paciente y le dice que le diga cuáles son sus defectos y sus fortalezas, a veces no saben qué decir. Están tan conectados con sus defectos que no saben, no tienen idea. No tienen idea porque han estado todo el tiempo conectándose solamente con sus defectos, sin saber absolutamente nada de ellos mismos. Un físico contemporáneo afirmó: hemos reunido pruebas suficientes que indican que la clave para la comprensión del universo eres tú. Llegar a un nivel óptimo de autoconocimiento entonces te va a conllevar a la comprensión de que se debe conocer a los demás, empezando por conocerte a ti mismo. Esto es como: ¿cómo tú puedes amar a un otro si tú no te amas? ¿Cómo tú puedes cuidar a un otro si tú no te cuidas a ti misma? ¿Cómo tú puedes pedir respeto de un otro hacia ti si tú no te respetas, por ejemplo, a ti misma? Los factores del desarrollo de la autoestima. Por ejemplo, está la resiliencia. Voy a una pausa y luego regreso con más. Alexandra te orienta. Jocelyn, ¿me podéis llamar? ¿Me podéis llamar? ¿Aló? 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 ¿No? Pero primero sonó como la voz que sale como la pausa y después sonó así como una música orquestada. ¿Sí? Sí. No sé si era de la misma música que se pasaba. No voy a poder pasar llamados. Algo pasó con el... Ahí están llamando, ¿no? ¿Aló? 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 Bueno, ya estamos de vuelta con más. Alexandra te orienta. No hay alguien que está llamando, los comerciales, terminando el programa, lo voy a llamar por teléfono para poder solucionar este problema y que salga al aire y poder ayudarlo como yo le ofrecí, porque hay algún problema con la línea. Pero mientras tanto sigo con la resiliencia, que es un concepto nuevo y que es muy importante. Es un concepto que ha sido muy difundido en los programas preventivos de catástrofe, en las capacidades que tiene eso, tiene que ver con las capacidades que tiene el ser humano y para crecer y desarrollarse en medio de factores completamente adversos, para madurar como ser adulto competente y sano, pese a los pronósticos desfavorables. Hay muchos niños que se han criado en hogares completamente disfuncionales y han sido igual resilientes frente a esa situación, han salido adelante. Esto significa entonces que los jóvenes pueden provenir de una familia donde el padre, la madre o ambos sean alcohólicos, drogadictos y no se practiquen valores asociados a la salud integral. Sin embargo, el hijo va a asimilar esta situación como algo que él no quiere vivir y se vuelve resiliente dentro de un medio completamente adverso.
También la autoestima nos va a ayudar a desarrollar la asertividad. La asertividad tiene que ver cuando somos capaces de decir no sin sentirnos culpables, cuando somos capaces de poner límites y decimos las cosas de una manera adecuada. La asertividad es mucho más que decir sí o no. También implica reconocer y nombrar los sentimientos, expresarlos, tomar decisiones, actuar sin agredir a los otros y siempre hacerse responsable de la conducta que se sigue y de sus consecuencias. Una persona asertiva se siente siempre libre para manifestarse, puede comunicarse con cualquier persona, mantiene una orientación activa en su vida, persigue lo que desea, imagina, crea y logra. No es pasivo, no aguarda a que las cosas le ocurran, ni permite que le sean impuestas. Además, siempre actúa de un modo completamente sin juzgar, respetable, y así conserva el respeto propio. La asertividad define la manera de proceder ante una situación que requiere respuesta o decisión. Se puede decir por impulso, por costumbre o de la manera que los otros esperan o bien de manera completamente razonada. Al decir o cuando digo la asertividad, lo hacemos también de manera razonada. Razonando, esto implica definir el problema, buscar las situaciones posibles y valorar cada una para finalmente optar por la más adecuada. Al estar seguro de sí mismo, uno puede defender derechos y asumir responsabilidades y obligaciones. La vida nos plantea problemas a todos, pero lo importante es saber que somos capaces de enfrentarlos eficientemente. Conducirse, por ejemplo, asertivamente nos va a producir y nos va a promover la igualdad en las relaciones interpersonales a través de la comunicación abierta. Ser asertivo permite defender los derechos propios, lo que se piensa, lo que se siente y se desea de forma clara y empática y directa, sin agresiones, sin mal genio, sin descalificaciones, en el momento completamente oportuno, o sea, en el aquí y el ahora, sin negar los derechos de los otros y evitando en lo posible una actitud pasiva o agresiva. La actitud pasiva es cuando no se habla y se guarda rabia, y agresiva es cuando se descarga de una manera completamente con rabia. La comunicación asertiva es indispensable en la vida, esto es muy importante, indispensable en la vida para dar a conocer al otro la forma en que se piensa, siente y actúa. Ser asertivo también brinda la posibilidad de experimentar satisfacciones. El comportamiento agresivo impide el enriquecimiento de la interacción social y provoca en esta defectos negativos, pues deteriora la satisfacción y la comunicación en las relaciones humanas, la distorsiona con la agresividad. La actitud no asertiva nos expone a la manipulación y al control psicológico de los demás. Por eso, una persona con baja autoestima que se fusiona a un ser con problemas tóxicos, con alta autoestima, con medio narciso, va a descalificarla y la va a poner al servicio de él. Nadie puede manipular las emociones de los demás si esto no lo permite. La práctica de la asertividad ayuda a protegerse de situaciones de riesgo, fortalece el sentido de responsabilidad y de seguridad en uno mismo. Por lo tanto, la asertividad es mucho más que decir sí y no, como dije anteriormente. Implica muchas cosas más. Y creo que la asertividad es tremendamente importante. La vida nos va a estar planteando permanentemente problemas a todos, pero lo importante es saber cómo somos capaces de enfrentarlos, cómo salir de ello asertivamente y de la mejor manera posible. Tengo un mail que dice: hola Alexandra, junto con saludar sé que tengo un grave problema de autoestima, no me quiero mucho de verdad, pero también tengo otros problemas como que no sé relacionarme mucho, sinceramente no soy nada simpático. Otro problema que tengo es que las relaciones me duran poco y sé que yo soy el problema, ya que las hago sentirse agobiadas, pues estoy demasiado encima de ellas. No les doy espacio. Sé que he buscado siempre tener relaciones, no he sabido ni sé vivir en soledad, y eso creo que es mi mayor problema, por el cual luego busco relaciones que, aunque la chica realmente no me guste, salgo con ellas con tal de no estar solo. Me gustaría que me aconsejaras qué puedo hacer. Muchísimas gracias, Javier. Javier, primero tú dices que tienes un grave problema de autoestima, o sea, seguramente te evalúas permanentemente, lo cual tú puedes trabajar. A veces yo sé que no hay recursos económicos y que se puede hablar con este tipo de programas, que se pueden bajar ejercicios. Y el otro problema que tú tienes es que en las relaciones te van a durar poco porque dices tú eres el problema.
quizás las hace sentir agobiada, eres muy intenso por miedo a la pérdida, con una baja autoestima seguramente eres celoso, eres intenso y posesivo, y obviamente eso ahoga a las personas. Siempre he dicho que en las relaciones hay que dar espacio, que hay que ser un poco misterioso más que leíble, porque finalmente esa fórmula aburre. Así que vas a tener que trabajar tu autoestima, porque la posesividad tuya, el estar tan encima, tan intenso, tiene que ver, todo esto radica con esa baja autoestima. Buenas tardes, Alexandra, siempre trato de escuchar tu programa, soy Natalia y me gustaría obtener ayuda. Soy una persona que no se quiere a sí misma, nada de mí me gusta, soy muy negativa y no sé qué hacer. Natalia, ya partimos mal, o sea, si nada tuyo te gusta, ¿cómo? Si tú no te aceptas a ti misma, me pregunto cómo te puedes parar frente al mundo y esperar que los otros te acepten si tú no te aceptas. Me siento deprimida y siento que los demás son mejores que yo. Obviamente, si estás con todas las cogniciones y pensamientos tuyos, solamente con lo malo tuyo. Tengo un novio que me ha engañado muchas veces y sigo con él. Sigues con él por lo mismo que decía anteriormente. ¿Por qué? Porque piensas quizás que si tú lo dejas, aun cuando él te ha engañado muchas veces y no ha parado, no ha modificado su conducta, nadie te va a ver con esa autoestima tan baja, pero no es así. Aparte de quererlo, me siento muy poca cosa, ya no sé qué hacer, aunque trato de leer libros y decirme a mí misma que yo valgo. No funciona, por favor ayúdame, estoy desesperada, saludos Natalia. Natalia, quiero que hagas unos ejercicios con toda tu fortaleza y con todas tus debilidades, que empieces a conectarte con eso y que luego me mandes para mandarte algún feedback. Escríbemelos a contacto@alexandratorienta.cl, a ver qué pasa para empezar a trabajar. Alexandra, ojalá me puedas ayudar. Soy una mujer con 22 años, tengo algún problema de peso, que todo el mundo me recuerda constantemente. También tengo problemas con mi pareja, pues tras 2 años de relación, él ha dejado de quererme. Esto añadido a que también tengo problemas con mis padres. Me hace pensar que yo no sirvo para nada, que solo hago daño a los que me rodean, y me hace pensar muchas veces en marcharme de casa o cosas que no son muy normales. Necesito ayuda. Tengo la autoestima por los suelos. Por favor, espero tu respuesta. Andrea, tú dices que tienes 22 años y que tienes un problema de peso. Mi pregunta es, ¿todo se radica, toda tu baja autoestima se desprende de esa baja de peso? ¿Por qué tú crees que no te quieren porque eres gordita? ¿Y por qué tienes problemas con tus padres? A veces los hijos tienen problemas con los padres porque ustedes quieren hacer su propia voluntad, porque creen que se las saben todas. Entonces tú estás juntando todo. Soy gordita, tengo problemas con mis padres, mi pololo no me quiere, entonces eso es igual a no sirvo para nada. Pero tienes que ir separando las cosas, tienes que conectarte con tus cualidades también positivas y trabajar tu autoestima. Hay muchos ejercicios en internet de autoestima que quizás puedas sacar para poder fortalecerla. Y el último caso dice, estimada Alexandra, me he decidido escribirte para ver si me puedes ayudar. Mi problema es que tengo la autoestima muy baja, yo diría por los suelos. Esto me repercute muchísimo en mi forma de actuar, porque aunque soy una persona que tiene carácter, cuando lo tengo que sacar con ciertas personas a las que considero superiores a mí, aunque en realidad no lo son, no lo hago. Claro, no lo haces porque tú estás más abajo, tú estás invalidada, ellos son los fuertes, entonces eso seguramente te da miedo. Todo esto me anula al mismo tiempo, ¿te fijas? Te anulas tú misma. Anula mi personalidad y provoca en mí mucha inseguridad y miedo constante a todo. También que cada cosa que decido hacer, siempre la consulto antes para decidirme definitivamente. No sé qué hacer. Además, esto está repercutiendo en mis relaciones de pareja. Te agradecería que me dieras algunas soluciones. Tú tienes que creer en ti, tienes que conectarte con tus potencialidades, con tus fortalezas y debilidades, como dije anteriormente. No puedes estar esperando que los demás resuelvan las cosas, preguntando constantemente si estás haciendo bien, porque eso en el fondo te genera mayor inseguridad y te estás moviendo desde un otro y no desde lo que tú sientes. Y además te hace dependiente de la opinión de las otras personas. Yo te quiero decir que la autoestima y a los 4 mails que mandaron se puede arreglar, que es cosa de empezar a conectarse con nuestra fortaleza, es pedir ayuda para aquellos que tengan recursos, a lo mejor pueden tratarse la autoestima. La autoestima es la base para relacionarnos en relaciones normales, para salir de las relaciones tóxicas, para no permitir descalificaciones, abusos, sublimaciones, subyugaciones, etc. Por eso que he traído el programa. Voy a tratar de subir algunos ejercicios mañana o el fin de semana que tengo más tiempo sobre la autoestima
Y ahora ya estamos terminando el programa, quiero resolver la problemática que tengo con el teléfono. Vamos a llamar a la persona que estuvo llamando de todas maneras para saber y para poder darle contención. Y si arreglo el teléfono, por último mañana hago media hora de llamados telefónicos. Bueno, quiero despedirme, mandarles un abrazo gigante y darles las gracias por su sintonía. Y ya está, les debo 2 podcasts, los voy a subir y les voy a informar. Que tengan un lindo fin de semana, que puedan gozar de su familia. Recuerden que tienen que comunicarse consigo mismos, con la fortaleza y no solamente con las debilidades y los defectos. Cada persona tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Servimos para algunas cosas y para otras no. Y no por eso somos imperfectos y no servimos para nada. Nadie tiene derecho a faltarnos al respeto. Por eso es tan importante el autoconocimiento, el autorrespeto. Les mando un abrazo grande y ya nos encontramos con más Alexandra Torienta. Hasta el lunes. Que tengan un lindo fin de semana.